Bueno, aquí estamos nuevamente en una nueva edición de este ciclo de charlas que vamos a hacer en función de la presentación de la Escuela Libre de Psicoanálisis. Y acá estamos con el gran cofundador de esta escuela, Bruno Bonolis. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo va, Matías? ¿Bien? Bien, súper contento de tenerte acá nuevamente. Me has convencido de no usar los auriculares. Me siento desnudo en este momento, pero sé que te hace sentir más cómodo. Sí, había algo en escucharse y le da un tono demasiado serio la charla. Claro, viste, hay gente que no le gusta escucharse. A mí también me incomoda verme o escucharme como, no sé, quien escucha sus propios audios. Pero en el momento de grabar me hace sentir, viste, como que estoy en un lugar que te metes en el copado. mundo de grabación, ¿no? Exactamente. Vamos a ver cómo Vamos sale. a ver cómo sale. Es un experimento. Así que, hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Querés presentar el tema? Es un tema muy amplio. Creo que sobre el tema que vamos a gravitar es sobre el tema de la formación del analista. La pregunta acerca de cómo se forma un psicoanalista, obviamente vinculado a esta propuesta, ¿no?, que estamos haciendo de la escuela. Pero, bueno, por supuesto con la salvedad de que lo que traemos son así más bien preguntas, problemas, alguna que otra idea, más que soluciones, ¿no? Claro, estamos lejos de tenerlas. No pretendemos zanjar la cuestión, pero sí quizás abrir ciertos interrogantes como para explorar, ¿no? Y dar un puntapié en esa dirección. Sí, y plantear un poco por qué para nosotros me parece fue importante y está siendo importante la propuesta de la escuela, porque digamos que qué gracia le vemos nosotros a eso, ¿no? A esa propuesta. ¿Qué pensás? ¿Por qué es importante esa propuesta? ¿O por dónde querrías empezar a pensar el tema de cómo se forma un psicoanalista, o cómo se debería formar, o qué crítica se le puede hacer a cómo se ha aconsejado que se forme hasta ahora, ¿no?, en la historia del psicoanálisis? La propuesta de la escuela es una propuesta teórica, ¿no? Quiero decir, o sea, es una propuesta teórica, con sus, por supuesto, con sus salvedades, que tal vez podríamos dedicarnos a hablar, sus especificidades, o sea, de qué propuesta teórica es. Pero es una propuesta de transmisión y nuevamente, ¿no?, con sus cualidades, que me parece que forma parte de lo que típicamente se piensa como el trípode de la formación de analista. Uno de esos elementos es la formación teórica formación teórica / investigación y producción de conocimiento al interior del psicoanálisis. Esa sería como una de las patas. Después están las otras dos patas, que son el análisis del analista, sí, y la supervisión o la discusión de casos. Sí. ¿No? Generalmente ese es el trípode en el que se piensa la formación del analista. Pero bueno, una vez que está este trípode, arrancan todos los problemas, ¿no? Y no se piensa también, digamos, la experiencia clínica como una de las patas de la formación, ¿o es el propio análisis lo que es más experiencial, digamos, dentro de ese trípode? Bueno, sí, me parece. ¿Sabes qué? Ahora, en este preciso momento, no estoy recordando con precisión cuál es el trípode freudiano. A mí se me armó este trípode y ahora no recuerdo si es específicamente. Yo tengo la misma duda. Tengo la misma duda de si era ese. Hagámoslo de 4, digamos, para incluir supervisión y experiencia del análisis, porque Freud decía, bueno, viste, como que también uno se tenía que curtir en la experiencia de analizar, sobre todo además esos analistas de la primera generación que estaban descubriendo todo, entonces había mucho de mandarse. Sí. Está muy buena tu intervención, porque es verdad. Sí. En ese trípode, que ahora no recuerdo si es estrictamente freudiano, pero que es el típico de la discusión, falta, por supuesto, la propia experiencia como analista, ¿no? Sí, de ya. Sí. Hay una anécdota muy linda sobre Freud al respecto. Quizá podemos arrancar por ahí. Arranquemos por ahí, me gusta. Hay una anécdota donde un joven que quería ser analista, yo no me acuerdo si alemán, le envía una carta a Freud diciendo que quería ser analista y que le había mandado una carta a la institución de psicoanálisis alemana de aquel momento. Quizás estoy con los datos, estoy siendo impreciso, pero la anécdota es así.
Y este joven le cuenta a Freud que lo que le recomendaron antes de comenzar a analizar era que haga un análisis didáctico de no sé cuántas horas, etcétera, y por supuesto que se empieza a formar teóricamente. A lo que Freud le responde, eso es una tontería. Mirá qué picante, Freud. Sí, tonterías, comience ya, le dice, comience ya, y luego se irán viendo cuáles son los problemas que usted tiene. Mirá qué interesante propuesta. Sí, y creo que tiene bastante que ver, al menos en un modo en el que yo leo, creo que esto puede ser bastante criticado, pero esa famosa frase de Lacan que dice, un analista se autoriza de sí mismo, y luego me parece que agrega, ¿no? Y de algunos otros, ¿no? Pero esa frase, un analista se autoriza de sí mismo, me parece para mí muy importante. ¿Por qué? Porque no hay nada en la formación del psicoanalista, ni teoría, ni supervisión, ni discusión de casos, ni propio análisis, ni propia experiencia como analista, que garantice, digamos, que uno sea, ¿cómo decirlo?, un analista con todas letras, un buen psicoanalista. Es cierto. Por lo cual, cuando uno empieza a analizar, lo primero, digamos, quiero decir, tiene que haber ahí un arrojo. Esto especialmente para los jóvenes que están, quizás no comienzan, tienen su título, tienen su formación, por supuesto, y no comienzan a analizar porque creen que les falta saber, porque creen que les falta análisis, y en ese punto, teniendo en cuenta que hay algo muy importante también de la formación, que es la propia experiencia como psicoanalista, que uno toma el consejo de Freud, y en algún momento hay que comenzar. Nada va a garantizar, ningún saber va a garantizar, no diga, bueno, ya leí X cantidad de libros, o leí tanto de Lacan o tanto de Freud, lo que fuere, y bueno, ya puedo analizar. No funciona así. No hay una cantidad de seminarios que uno deba leer. Claro, no le va a hacer sentir esa seguridad que capaz puede sentir alguna persona que le está faltando a la hora de mandarse una vez que ha terminado la carrera, ¿no? Totalmente. Porque en nuestro caso, ahora que ya está como legislado el psicoanálisis en varios lugares, por lo menos en Argentina, creo que en otros lugares no necesitas un título habilitante para ejercer. Ese título vendría a ser como, bueno, ya un primer paso que te habilita, pero después está la sensación subjetiva de cada uno interna de si se siente listo, si se autoriza o no, o si se autoriza dentro del marco de una institución que medio que lo cobija, o mientras supervise con determinada persona que siente que un poco esa supervisión le funciona como cierta garantía o cierta tranquilidad de su propio accionar analítico, que también me parece tiene una buena función porque uno aprende de esa forma también, pero en últimas, sí, tiene que autorizarse de sí mismo. Como en todo caso, para mí hay dos problemas acá, ¿no? Porque para que quizás se entienda bien algo que puede ser, me parece muy malinterpretado, no malinterpretado, sino muy malinterpretado. Nada garantiza que uno vaya a ser un analista nuevamente, con todas las letras. Nada lo garantiza, ningún saber, ningún análisis propio para mí. Eso no significa, por supuesto, que no haya que pensar acerca de cuáles son los modos para poder cada vez trabajar mejor, para ser cada vez mejor analista. Porque que nada lo garantice no significa que no valga la pena pensar que nos acerca cada vez más a una mejor práctica, ¿no? Con esto, por eso, no quiero decir que a quien se le ocurra vaya y analice. No, por supuesto que no. De hecho, lo que me parece importante señalar es que que hay modos de pensar la formación del psicoanalista, esto que producen inhibición en la gente, especialmente en la gente joven, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con ciertas fantasmas, yo lo llamaría, de el saber, por ejemplo, que me haría analista, o el análisis que me haría analista. Bueno, esto abre mil debates, ¿no? Porque evidentemente muchos colegas creen que para ser analista, por ejemplo, hay que finalizar el análisis. Claro, que te puede llevar... Al menos en un sentido teórico, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, en el sentido de que uno se vuelva analista atravesando el propio fin de análisis. Bueno, que es algo que habría que discutir. Claro, que es un poco... esto charlábamos recién fuera de cámara, que es esta idea de que
cuando uno atraviesa el análisis y llega hasta cierto punto, el deseo de la persona sufre una mutación que le permitiría oficiar de analista y usar como, no sé, su inconsciente o su deseo como un instrumento para analizar, que garantizaría esa función, esa idea. Sí, es que creo que hay en Lacan creo que hay una propuesta teórica, si no me equivoco está planteada de un modo muy claro en el seminario 8, en donde el propio análisis produciría una mutación en el deseo de la persona, que eso le habilitaría la posición de analista. Cosa que, bueno, yo no la considero una idea falsa, ¿no? La considero una idea problemática, en el punto en donde ¿cuáles son las consecuencias que para mí tuvo esa idea? No tanto lo que quiso decir Lacan con eso, que de todas formas es difícil saber lo que quiso decir, pero es algo es una idea que parece interesante, pero las consecuencias que tuvo para mí fueron problemáticas. Primero, al menos yo leo estas consecuencias. Una, que se consideró en este trío o cuarteto de ítems o elementos para formarse como el único elemento necesario. Claro. Esto está realmente dicho, quiero decir, ¿no? Bueno, cuando escribí el libro de ¿Qué hace un psicoanalista? Estuve leyendo un poco al respecto, y lo que dicen la mayoría de los referentes, habría que citarlos por supuesto para hacerlo más serio, es que bueno, la pata necesaria de la formación analista es el propio análisis, cosa que para mí es problemática porque deja a los otros elementos como no necesarios, es decir, como contingentes, o sea, podrían estar o no estar, cosa que es muy, muy problemático. Sí. Incluso algunos psicoanalistas clásicos, cuando digo clásicos me refiero a freudianos, plantean, porque sigue habiendo freudianos, no desaparecieron, sí. Los freudianos, sí. Plantean que una persona, un contador, que termina su análisis según los criterios de esa teoría, podría ejercer como analista. Podría hacerlo. Claro. Cosa que es irrisorio, ¿no? Sí, no, a mí me resulta muy difícil pensarlo que sin saber nada de análisis podría analizar a alguien. Sí, sin ninguna teoría, sin ningún concepto. Sí. No, me resulta impensable. Es impensable. Lo pensás un segundo y sí, no tiene mucho sentido. No. Pero me parece que el problema del propio análisis, en algún punto yo siento que invisibiliza otros problemas relevantes de la formación del analista. Porque cuando se dice que el análisis analista es necesario, pero los otros no, lo otro queda un poco de lado. Uh-huh. Y la verdad que esto es una cuestión personal, quiero decir, no tengo ninguna estadística, por supuesto, pero no me suena un problema real. Quiero decir, no me suena que sea un problema concreto que las personas que psicoanalizan no se analicen. Claro, no crees que haya gente que analice sin analizarse. Debe haber, pero digamos no es un problema. Me parece un problema mucho más urgente. Otros problemas vinculados a la formación del analista, uh-huh. Que son el tema de la discusión de casos, la supervisión o la discusión de casos. Digo discusión de casos porque no siempre tiene que tener esta posición como jerárquica en el sentido de alguien que supervisa, sino no plantear casos, discutir casos. Eso me parece muy lindo, muy lindo. Y me parece muy problemático porque no hay en psicoanálisis lacaniano gran producción de casuística. Sí. No existe, es tremendo eso. Sí. Es todo un capítulo ese del cual podríamos algún día charlar con detenimiento, porque incluso algunos colegas plantean que directamente no hay que producir casuística. O sea, hay una teoría que justifica que no hay que producir casuística. Que no hay que producir casuística, no, claro. Sí. Y que no hay que publicar casos. ¿Por qué? O sea, no me quiero meter así como muy en detalle en eso si no es a lo que vamos, pero... Bueno, una idea. Digamos. Un argumento, para mí, bueno, como en todo salen un montón de hilos problemáticos, pero uno es el hecho de que uno violaría de un proceso que es particularmente íntimo, como un análisis. En un análisis uno va a contar las cosas más íntimas, cosa que es cierto, y eso entonces sería como una falta de ética. Para mí es algo muy problemático eso, primero porque existe el consentimiento informado,
O sea, quiero decir, uno considera a la otra persona una persona adulta y capaz de decidir acerca de si quiere o no quiere hacerlo. Claro. Uno se sorprende cuando yo en el último tiempo he consultado a uno de mis analizantes si estaban de acuerdo en que yo converse acerca de nuestros encuentros y todos me dijeron que sí, sin ningún problema. O sea, que eso no sería un problema. Bueno, algunas personas. En algunos casos puede ser, pero no sí, en general. Sí, y ¿sabés qué? Hace poco estuve en Uruguay, de paso menciono a los chicos de Psicoanálisis a la Calle, que son una agrupación de psicoanalistas jóvenes uruguayos que hacen actividades muy interesantes porque convocan gente de distintos espacios, distintas escuelas a discutir temas, en la calle justamente. Y fui y terminamos discutiendo muy fuerte sobre este tema. Y algo que salió de un modo muy repetitivo en las personas que discutían conmigo, que yo decía que había que publicar casos, era que sería contar la vida de las personas, ¿no? Y lo que yo les planteaba con muchísima insistencia y bastante enojado en ese momento, así como no enojado, pero apasionado, es que nosotros nuestro objeto no es la vida de las personas. No es que nosotros intervenimos sobre la vida de las personas. Eso es muy bueno, esa distinción, sí. Nosotros cuando contamos un caso contamos un análisis, o sea, contamos lo que pasa entre dos personas que conversan quizás, no sé, X cantidad de horas a la semana. Eso es lo que nosotros planteamos, no la vida de las personas, sino hay un problema en lo que se entiende como el objeto de nuestra intervención, ¿no? Totalmente, sí. No sé cómo llegamos acá, no fuimos, ¿no? Estaba pensando... Bueno, a mí justo me pasó hoy que me tocó supervisar individualmente a una persona... y que creo que no sé si es al punto que vos apuntás, pero es común, digamos, que personas a veces que para mí no están, digamos, enfocando bien el objeto del análisis, digamos, cuenten un caso cuando lo traen a supervisar, cuenten la vida de la persona y empiecen a contar como las cosas que le parece al analista llamativas de la vida del analizante. Cosa que tiene su valor porque si aparece algo muy llamativo, obviamente hay que considerarlo ahí, hacerse una pregunta de si juega un valor en el análisis o no. Pero a veces siento que se pierde la sutileza de escuchar al paciente, al analizante, en lo que viene a plantear como su motivo de análisis, que capaz parece algo muy boludo o parece algo que muchos... dan por sentado que entienden de qué se puede tratar y no se embarcan en el trabajo de ir desentrañándolo con preguntas y trabajos sobre ese motivo como para que se despliegue toda la dimensión que es la que terminamos trabajando, que capaz termina siendo el punto relevante en el análisis y donde se pueden producir cambios y lo que le está haciendo pregunta a la persona, lo que hace falta intervenir. Sí, me parece súper piola el ejemplo que traes porque como que cruza transversalmente todos los problemas en relación a la formación del analista, que es que creo que ideas, como decíamos al principio, creo que la hipótesis de que uno se transforma en analista analizándose va acompañada de otra, para mi fantasía, que es una fantasía de pureza. Quiero decir algo así como que uno se analizó, llegó a un punto en donde ya tiene una actitud analítica, creo que esto Miller lo dice con todas las palabras, una actitud analítica, y ya puede analizar. Y lo que me parece que produce eso es nuevamente una fantasía de que uno no participa, quiero decir, que uno ya llegó a un punto de su propia subjetividad, de su economía deseante, en la cual su subjetividad, por decirlo de algún modo, su subjetividad, cuando digo subjetividad me refiero a la fantasía, los ideales, los imaginarios de cada quien, ¿no? Los síntomas de cada quien, dejan de participar, ya no participan. Entonces, creo que en algún punto eso después da lugar a desarrollos de casos en donde lo que se cuenta es la vida de una persona, es decir, como si la persona que participa como analista en ese caso no participara de un modo muy concreto, de un modo muy, muy duro, quiero decir, o sea, que formara parte del caso. Claro, lo que pregunta. Forcluye su propio fantasma, su propio deseo, sus propios prejuicios, ideales. Sí. No considera que le pueden estar afectando su lectura o digamos, su mira de qué es lo importante en el caso. Sí,
Sí, me parece que eso participa. Claro, tenés razón. O sea, es un efecto de la idea de que el analista al final de un análisis podría... Sí, no sé si un efecto, pero al menos hay una relación para mí. Hay una relación. Hay una relación para mí entre esas ideas, quiero decir. Porque es verdad, ¿cómo se explica que cuando muchas personas que nos vienen a consultar para supervisar o cuando vamos a discutir casos, etcétera, cuando cuentan un caso, la figura de analista no aparece o aparece muy poco? Y a veces cuando aparece, creo que, hay que ver si las personas que nos escuchan después están de acuerdo con nosotros, porque no son todas impresiones que tenemos, no tenemos estadísticas, pero muchas veces, cuando leemos casos, si aparece el analista, aparece haciendo como trucos de magia, quiero decir, ¿no? O sea, la idea de una interpretación, una lectura que cambia todo el caso, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. O sea, que es una muy mala representación de lo que pasa en un análisis, que es que nosotros, hacemos silencio, si escuchamos algunas cosas, interrumpimos otras, pensamos cosas durante la semana, discutimos los casos con colegas, sí. Leemos libros y los libros nos influencian a la hora de leer los casos. Sí, y cosas también más terrenales, como que si dormiste mal o te peleaste con tu novia el día anterior o qué sé yo, eso influye también como... Sí, claro. ¿No te ha pasado, por ejemplo, de que de repente vos estás transitando algo en la vida y de repente lo ves en un montón de casos... suponete en el mismo día y decís, no puede ser que todos me hablaron de lo mismo? ¿Qué significa eso? ¿Viste? Significa que yo estoy pasando por algo, ¿viste? Que yo estoy viendo algo que también hago un disclaimer, digamos. Podría ser que también me parece posible que cuando a uno, no sé, se le revela alguna comprensión en su propia historia, me voy un poco de tema, cuando uno se le revela una comprensión en la propia historia, lo puede leer en lugares que no lo veía y que estaba presente, o también puede ser que uno esté metiendo sus propios fantasmas en lugares donde no están. Sí, es que ambas cosas pueden suceder y sí. Eso es lo que para mí hace importante pensar mucho esas cosas a la hora de pensar un caso. Sí, súper importante. Bueno, todo ese capítulo que tiene que ver con la transferencia, con el deseo del analista es algo que, estaría bonito, lo vamos a trabajar también en la escuela. Vamos a trabajar mucho sobre eso. Sobre el gran problema de lo que es la historia de la contratransferencia en psicoanálisis, que es un para mí, en los últimos años, el lacanismo milleriano, es tremendo decirlo así, pero medianamente lo que funciona como hegemonía en algún aspecto, que tiene más fuerza. Sí. No es la única para nada, la única teoría, ni el único modo de pensar. Pero en esa corriente es algo que se censuró discutir acerca de los típicamente llamados problemas contratransferenciales, que hay mil cosas que decir acerca del concepto de contratransferencia, etc. Lacan trajo esta idea, deseo del analista, ¿no? Que ya es todo un capítulo que al menos debería hacernos preguntar acerca de qué pasa con nuestro deseo de un análisis, más allá de esa figura de la función, ¿no? Sí. Me interesa, pues además eso nos permite también un poco introducir algo de lo que vos vas a estar dando en las clases de este curso superior que vamos a dar de prácticas, ahora se me fue el nombre, qué desastre. El curso nuevo que estamos armando nosotros. ¿Cómo era el nombre? Prácticas psicoanalíticas en devenir. En devenir. Bueno, ahí vos vas a estar participando de 2 materias de técnica o las 2 materias de técnica que hay y vas a estar trabajando fuertemente sobre el tema de la transferencia. Sí, justo va a ser mi tema en el curso. Va a ser justo mi tema. Metemos un poquito con la escuela, ¿no? Ya que estamos. Así, sí, adelante. Va a tener la escuela está armada. Y quizás nos podemos meter con ese tema. La escuela va a estar armada con 8 materias más un taller de escritura de casos, cosa que justamente estuvimos hablando de la importancia de pensar cómo se piensa y cómo se escribe un caso, ¿no? Y de esas 8 materias, 4 van a ser materias propiamente psicoanalíticas, donde se van a discutir conceptos, textos, metáforas e imágenes psicoanalíticas. Uh-huh. Freud, Lacan, pero no solamente Freud y Lacan, sino vamos a trabajar también con otros psicoanalistas clásicos como Winnicott, Klein. Vamos a trabajar con otros psicoanalistas que van a ser 2 teóricas
una que va a estar a cargo tuyo. Así es. No sé si quieres adelantar algo del asunto. Y ya hablé en el video anterior, los remito ahí, después si sale en la charla me meto ahí, pero para no cortar el flujo de esto. Muy bien. 2 materias teóricas y 2 materias técnicas. Y las 2 materias técnicas, yo las comparto ambas materias con 2 amigos y colegas, que son Julia Silveira, de España, y con Rodrigo, Rodrigo Aguilera Hunt, si no me equivoco, a ver si estoy diciendo bien sus 2 apellidos. Yo dudo del orden, pero son esos dos. Que es de Chile. Sí. Rodri. Bueno, con ambos tengo una muy linda amistad. Y con Rodri de Chile la primera materia va a ser sobre comisos de análisis, asociación libre y transferencia. Y la segunda parte con Julia va a ser más la perspectiva de transferencias desde Lacan, es decir, trayendo un poco el problema del deseo de analista y el supuesto saber. Y Julia, que tiene súper estudiado el tema de la interpretación. Así que así como va a ser un paneo sobre los tópicos quizás más relevantes para nosotros, sobre técnica, que son asociación libre, transferencia, asociación libre, atención flotante, transferencia e interpretación, ¿no? Como ese trípode. La verdad que son temas grosos, me copan por dónde encaran. Sí. Justo que hablábamos abajo, viste, como de... yo creo que vos lograste de una forma brillante depurar, viste, mucho de la teoría y la técnica analítica, sobre todo la técnica, digamos, pero bueno, que tiene un vínculo súper estrecho con la teoría, en función de qué es lo que hace un psicoanalista en tu libro, y poder así, como decir, bueno, a ver, lo más importante, como dirían los yankees, meat and potatoes, viste, de la técnica es esto, es tipo atención parejamente flotante, asociación libre, transferencia, interpretación, listo. Sí. Algunas personas dirían, y con cierta razón, de que quizás no está bien llamarlo cuestiones técnicas, ¿no? Es un debate en torno a lo que significa la técnica. La verdad que no me importó tanto, sino me importó reunir bajo un término que creo que es debatible, problemas vinculados al quehacer analítico, que tienen que ver más, que se acerca con poner al analista al banquillo. Yo soy Lacan, poner al analista al banquillo, pensar un poco su propia tarea. Quizás esos conceptos están más cercanos. Todos los conceptos hablan de la tarea psicoanalista, pero algunos los sentí como más cercanos y esos me parecieron como fundamentales, ¿no? Es que son conceptos que tienen mucho que ver con, creo yo, ¿no? Vos me dirás, pero con la posición en la que se pone el analista para escuchar. ¿Viste? Si pide asociación libre y tiene una atención parejamente flotante, ya es una disposición para que se genere el texto analítico, como vos decís en tu libro. Después, estar advertido de los problemas de la transferencia también, ¿viste? Lo puede salvar de caer en lugares donde esa escucha se nuble. Y bueno, después la interpretación no sé qué dirán, pero obviamente es lo que uno termina haciendo para operar en ese texto. Es que hay debates teóricos al respecto. Y Lacan, en función de los debates teóricos, las prácticas cambian radicalmente. Quizá podemos... Mirá, se me ocurre algo, digamos, que es... Volvamos al análisis del analista. Sí. Que es lo que también hablamos antes de comenzar. Que es que, bueno, un analista, para ser analista, tiene que analizarse. Bien, listo. Sí. Y la pregunta que viene enseguida es, ¿con quién? Buena pregunta. Porque no es lo mismo, creo que vamos a estar todos de acuerdo, analizarse con un kleniano, que con un psicoanalista norteamericano de la ego psychology, que con un lacaniano milleriano, que con un lacaniano alusiano, con alguien de la escuela de Apola de Alfredo Edelstein, alguien que los análisis cambian. ¿Por qué cambian radicalmente? Porque parten de premisas teóricas distintas. Por lo cual, entonces, decir que uno tiene que analizarse quizás es pobre, en el sentido que decís, bueno, está bien, pero le falta algo a eso, que es que una persona también tiene determinado tipo de direcciones o análisis en función de su propia teoría. Por lo cual, entonces, la interpretación, la transferencia, la asociación libre, hay disputas teóricas en torno a cuáles son los mejores modos de llevar adelante una técnica analítica.
Por ejemplo, por dar un ejemplo, pero quizás quizás no podemos meter, pero que es que, por ejemplo, Jacques Alain Miller, yo lo traigo mucho a él porque creo que es una figura muy relevante en el psicoanálisis actual y entiendo que es alguien con quien discutir, ¿no? Claro. Él plantea que el psicoanalista no interpreta más, ¿no? Quiero decir, Sí, se plantea como una diosa la sí. interpretación, más vinculado a la técnica más vinculada a la técnica del corte, Sí. de lo que se llama, ¿no? Una dirección hacia el sinsentido. Sí. Digo que eso tiene sus consecuencias prácticas. Uno, ¿cómo lo ve, lo observa eso? Lo observa charlando con colegas, lo observa recibiendo analizantes que se analizaron con otros colegas y que te dicen, bueno, no, hablaba muy poco, me cortaba la sesión a los tal minutos, hacía juego de palabras. Yo por ejemplo, tengo un analizante que me cuenta que hizo muchos años análisis lacaniano y recuerda una intervención de su analista durante muchos años, que era, ¿usted se escuchó X? No sé, suponete, Marta. ¿Usted se escuchó Marta? O sea, lo que le decía el analista permanentemente es eso. Sí. Bueno, en fin, a lo que voy es que los debates teóricos son relevantes en la medida en que diferencian prácticas Sí, y diferencian totalmente. éticas, quiero decir, porque para asumir una posición ética hace falta además hacer cosas. O sea, una ética es gente haciendo cosas. Y a veces para hacer cosas hay que ajustar un poco las herramientas, los instrumentos para poder hacerlas. Puedes decir, yo asumo esta posición ética, bueno, listo, bárbaro, pero ¿cómo la asumís? Digo, ¿qué cosas haces? ¿A qué te referís con qué cosas haces? Bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos que el analista tiene que ocupar una posición ética particular en torno al deseo. Sí. Que es, uno podría decir, no, lo voy a decir a mi modo en este momento, Ujú. no obturar con la propia mismidad, con la propia subjetividad, la otredad de quien nos consulta. Es decir, lo que se juega ahí de el deseo que lo habita, lo digo así para no decir su deseo, ¿viste? Para tratar de ser más específico. Sí, meterle un par de De palabras. cosas lacanianas. Sí. Para ver el deseo que lo habita, para ver cuál es su propia historia, su sufrimiento, los modos en que él mismo resolvió los problemas, los modos en que él se produce su goce, dónde se le arman los síntomas, etcétera, y que uno no lo haga desde su mismidad. Ahí tenés una posición ética. Bárbaro, perfecto. Listo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo hago eso? O sea, ¿cómo hago para ocupar ese lugar? Esa es una gran pregunta. Uno puede decir, bueno, yo ya me analicé, entonces puedo ocupar ese lugar. Listo, esa es una teoría. Claro. Es una teoría. No es la mía, creo que no es la tuya tampoco. No lo es, no. Primero porque creo que creemos que algo de todo eso, aún que uno lo haya trabajado y que sea importante que uno sepa localizar dónde se le arman los síntomas, cuáles son los modos en donde uno entra en cierta repetición, cuáles son los sesgos de lectura en un sentido muy fuerte del término, ¿no? Sesgos Sí, claro. corpóreos. Sí, sí. Pero eso no garantiza bajo ningún punto de vista que eso deje de participar o que sigan atravesando las cosas que participen en los casos, suponete. Sí. Eso en un punto. Sí, sí, sí. Y en el otro punto es que me parece que pensamos que vale la pena formarse en algunas cosas, estudiar algunas cosas, investigar algunas cosas para poder ocupar ese lugar de un modo mejor. Por ejemplo, ¿qué dirías que hay que estudiar? Obviamente no vas a decir que hay que estudiar, ¿no? Pero un ejemplo de qué podría ser que uno ocupe ese lugar mejor. Sí, esta pregunta para mí es súper difícil Es difícil. porque tanto me estoy demandando, pues es muy difícil esta pregunta para mí, porque suponete nuestros maestros, ¿no? Uh-huh. De Freud y Lacan, por nombrar a los dos que siempre nombramos y que son, creo que, los mayores referentes para nosotros. Por lo menos. Sí. Sí. Ambos recurrieron, o sea, tomaron prestado, chorearon, lo que como quieras llamarlo, conceptos, metáforas, imágenes de un montón de disciplinas, un montón de campos de saber. Sí, es verdad. O sea, y de distintos campos de saber. Sí. Por lo cual, digo, Lacan, por ejemplo, tomó topología, tomó matemática, tomó lógica, ciencias formales, ¿no? Lo que llaman ciencias formales o ciencias duras, todo es debatible. Sí. Pero también tomó filosofía, tomó antropología, tomó lingüística,
O sea, quiero decir, es alguien que se sirvió de un montón de herramientas conceptuales de su época. Y Freud también tomó de biología, tomó de lo más moderno, antropología, también de estudios, literatura, mitología. Sí. Bueno, de Nietzsche dice que no, pero no sabemos si le creemos. Un montón de casos de criptonesia también, por ahí dando vueltas. Sí. Entonces, para mí es un poco absurdo, lo voy a decir así, plantear que hay una rama que es mejor que las otras. A mí esa cosa de decir, no, si querés ser buen psicoanalista tenés que saber matemática, si querés ser buen psicoanalista tenés que saber antropología, no me parece, la verdad que no. No puedo decir que haya una rama del conocimiento que sea más propicia esencialmente, claro, sí, a mejorar nuestros modos de practicar el psicoanálisis. Que garantice, ¿no? Como un poco lo que hablábamos con Reiter en el video que hicimos anterior, es que además hay algo que, esto me encantaría saber qué pensás, ¿no? Porque yo no lo tengo para nada definido, digamos, pero que hay una sensibilidad que tiene que ver con la apertura a escuchar y la apertura que tiene que ver con advertir que... O sea, escuchar desde un lugar es muy difícil de justificar lo que voy a decir, pero como de no saber o de apertura de que uno podría escuchar algo distinto de lo que ya piensa, que es muy difícil de enseñar. No sé si está en algún tipo de lectura específica o en alguna rama de alguna disciplina en específica, ¿viste? Además creo que es algo, capaz la filosofía nos puede discutir, pero que es muy nuestro, yo creo, muy del psicoanálisis, esa posición de escucha, y que creo que es difícil dar cuenta como de algo que garantizaría esa disposición, ¿viste? A escuchar. Escuchar es muy difícil. Sí, escuchar es muy difícil. Escuchar es muy difícil y no, claro, nada garantiza eso, nada lo garantiza. Yo creo que, perdón, Sí. Yo creo que vos planteaste algo muy bueno en tu libro de técnica de qué hace un psicoanalista, porque medio que planteaste ciertas dimensiones técnicas de lo que para mí puede constituir la escucha, ¿viste? Que es tomando nociones freudianas como la atención parejamente flotante, que es comprimir los significantes para que todos tengan el mismo valor, porque vos no sabés, una vez de que se combinen unos con otros, cuando se vaya desplegando el texto, qué valor van a tener. Entonces, esa disposición es una disposición técnica y teórica que un poco habilita una forma de escuchar, ¿no? Que es la de no comprender demasiado rápido. Sí, claro. Y sí. Ciertas, digamos, como, vamos a decir, no me sale ahora cuál sería la palabra correcta, pero como patrones de lectura, o no son patrones de lectura, como modos de leer, por ejemplo, no sé, como que digan, a ver, si hay una repetición de ciertas cosas, se le da bola a la repetición. La repetición es importante, por ejemplo, ¿no? Esa es una parte de la técnica explícita o implícita freudiana, y que para nosotros tiene que ver con la forma de escucha que tenemos, que es, no sabemos por dónde está lo importante, pero sabemos que si algo se repite, vamos a asumir que puede tener cierto valor. ¿Qué valor tiene? No sabemos, pero sabemos que puede tener valor. Entonces es como una forma de ir abordando el material que todo el tiempo nos permite, yo personalmente lo vivo de esta forma, que es como avanzar un paso, pero no avanzar 1000 pasos. Es como avanzar el paso de esto parece importante. ¿Por qué es importante y qué significa? No sabemos todavía. Entonces es como una forma de ir avanzando y limitando también la tendencia que uno como humano puede tener a proyectar un montón de cosas y asumir que sabe de por dónde va, ¿no? Uh-huh. Entonces es casi como una puntuación que uno hace sobre el diálogo, asistiendo al sujeto en, no sé, ir construyendo paso a paso pequeños avances en esa investigación. Ahí ya me estoy metiendo en un terreno... pero te sigo y sí, yo por supuesto que estoy de acuerdo en el hecho de que uno puede buscar saberes
que le permitan a uno mejorar, por ejemplo, en asumir una posición de atención flotante o en términos de lectura psicoanalítica. Y después, por supuesto, hay que pensar cuáles son esas. Por ejemplo, por decirte algo, a mí, haber leído Bruno Latour, en varios libros, pero por ejemplo la teoría del actor red, Reensamblar social, me sirvió mucho para pensar bajo otras modalidades, con otros conceptos, con otros problemas, el tema de la escucha analítica, de lo que significa, digamos, una escucha que en algún punto, según los términos freudianos, presta atención a todo. Qué complicado. Cosa que es complicada. Qué complicado. Pero es una predisposición ética. Es una disposición ética a suspender los juicios de valor en torno a lo que es importante, lo que no es importante, lo que es detalle y lo que no es detalle, lo que es el nota al pie y lo que no es nota al pie, y escuchar y hacer hablar las cosas, ¿no? Pues no solamente escuchar, es hacerlas hablar. Me encanta esa idea de hacerlas hablar. Que es cosa que es muy distinta, ¿no? Hacer hablar y escuchar. Pero bueno, Bruno Latour, yo qué sé, a mí me parece que puede servir. Entonces, a mí me parece importante que nosotros, digamos, que planteemos esto como para la escuela, que es que no consideramos que haya ningún saber, ninguna disciplina que sea en tan total más relevante que otras para pensar el psicoanálisis. Sí, me parece a mí que hay disciplinas que son más relevantes para pensar determinado tipo de conceptos. Lacan en este punto era muy pillo, quiero decir. Está ahí el espejo, tengo que estudiar imágenes. ¿Qué voy a estudiar? Tengo que estudiar imágenes. ¿De dónde saco las ideas? Bueno, de la óptica. ¿Dónde la voy a buscar? La voy a buscar en la óptica. Sí, muy buena idea. ¿No? Tengo que estudiar bueno, era... ¿Cuál podría ser otro ejemplo? No, bueno, pasa que Lacan, lo estaba pensando Lacan y lo que no he podido parar de pensar es que Lacan también era un tipo profundamente atravesado por el estructuralismo, claro. Y por las... es horrible decirlo así, seguramente puede ser criticado, pero por las ideas de moda, quiero decir, las que estaban, las que eran hegemónicas. Lo que se respiraba en ese momento. Decir de moda quizás es un poco impreciso, pero que tiene que ver con cierta tendencia de formalismo al interior de las ciencias sociales, ¿no? Entonces Lacan pensaba mucho con la matemática, la lógica, la topología pero quizás nosotros tenemos que pensar cuáles son los problemas para nosotros. Me parece que en la escuela también estamos tratando de pensar en función de nuestra intuición y nuestros propios intereses y nuestro ojo, ¿qué consideramos nosotros que son los problemas relevantes para las personas que tienen que practicar el psicoanálisis hoy? Y ahí es donde pensamos las personas a quienes decidimos invitar y los temas que queríamos conversar. Y por ejemplo, un tema muy relevante que nos pareció para traer a colación es el tema de la epistemología, que vamos a tener a Agostina Silvestri trabajando en epistemologías, lo que se llama epistemologías críticas, Donna Haraway, Vincent Desprez, Sarah Ahmed, ¿no? Algunas autoras, que me parece que es un modo de repensar el problema del lugar de lo que típicamente se llama el investigador. Me refiero a quien ocupa ese lugar activo en una práctica en particular, en este caso el analista, digamos, cómo participa el analista, justamente estas preguntas que hacíamos antes, al interior de un caso, ¿no? Y hay algunos conceptos, algunas ideas, algunas imágenes y metáforas de estas autoras, por ejemplo, que creo que pueden ser muy útiles para revisar un poco todo el prejuicio, para mí, que tenemos recontra dentro, que es el prejuicio de la neutralidad, la objetividad, la pureza, de la falta de reflexión en torno a la implicación, ¿no? En los casos. Y ese es un re tema, porque primero que es capaz lo que todos asumimos, no sé si la gente de las nuevas generaciones también, pero por lo menos nosotros que somos más o menos de una misma generación, por lo menos cómo se nos transmitió la ciencia, siempre es ese modelo del investigador que medio desde afuera observa el objeto y trata de escular cómo funciona, digamos, y no está en la escena, ¿no? Y mismo el psicoanálisis ha tenido mucho ese sesgo también,
E incluso cuando se transmite, no sin fundamento, porque me parece que tiene un re lugar decir como, no sé, pensar que uno, por un lado, puede estar metiendo de su subjetividad en el caso y que eso no tendría que pasar, ¿viste? Como que tendría que haber una especie de depuración de lo que uno mete en el caso. Pero no del todo, ¿no? Porque como una vez charlamos, la jeringa siempre está sucia, ¿no? El deseo del analista está y tiene una función, porque como decías y charlábamos un poco abajo, Lacan dice cosas medio ambiguas en relación al deseo del analista, que le da un lugar muy importante en los análisis. Dice, por un lado, que es el deseo como de la función analista que esperaría al sujeto, que armaría el espacio como para que esa subjetividad emerja, como es un deseo de que aparezca el deseo del sujeto, por decirlo de una forma súper simple. Pero al mismo tiempo también piensa que es muy importante el deseo de cada analista particular. O sea, que no es, como me decía una supervisante hace poco, de que nosotros somos como una especie de maquinaria que pone en marcha un método como si nosotros no estuviéramos para nada en la escena. Sí, absolutamente. Y no creo que sean cosas incompatibles estas dos perspectivas del deseo analista, porque viste que Lacan nunca planteó conceptos en un sentido clásico del término, claros y distintos, con una tendencia referencial. Quiero decir, es esto. Viste que con los conceptos de Lacan nunca puedes decir es esto, pues es esto y es esto y es esto. Sí. Y para mí, con deseo de analista, esto quizás, bueno, es lo que vamos a tratar de explicar en el curso con más tiempo. El deseo de analista creo que es una noción a partir de la cual gravita una serie de problemas donde ambas cosas son relevantes. Primero, que Lacan, en un contexto donde eso no era muy tenido en cuenta, convoca a los analistas a pensar el problema de transferencia desde el lugar del analista y no tanto del lugar del analizante, quiero decir, el analista del banquillo, y el problema transferencial en torno a lo que pasa al analista es que el analista desea. Y quiero decir, y eso hace que pasen cosas en un análisis. Y después este otro concepto que vos traes, que es del deseo analista como un deseo más fuerte que otros deseos, que sería ocupar este lugar vacío, creo que dice Lacan, para que se despliegue la pregunta por el deseo del otro, ¿no? Ahora bien, para mí se conectan en el punto en donde para poder ocupar ese lugar hay que tener en cuenta este otro lugar. Porque si yo no tengo en cuenta este otro lugar, seguramente ambos se me van a superponer. Es decir, para mí no hay que depurarlo, hay que leerlo. Me gusta esa idea. ¿Cómo es? Y bueno, que forma parte del caso tanto como lo que sale de la boca del analizante. Muy interesante. Pero no solamente lo que sale de la boca del analizante, lo que dice el supervisor, lo que vos estás leyendo, ¿viste? El caso forma parte de un montón de cosas, pero una muy importante es esta, que probablemente uno desee cosas. Es cosa que si uno me piensa un segundito, es evidente que uno quiere. Sí. Por eso cuando digo deseo, le digo en doble sentido. O sea, cosas que uno no sabe, que se le están jugando, que incluso uno se puede dar cuenta porque lo interpretan. Es lo que le pasó a Breuer con Anao. Anao tuvo un síntoma donde hizo una especie de falso parto y dijo, tengo un hijo de Breuer, y le interpretó a Breuer. Le dijo a Breuer, vos tenías ganas de cogerme. Quizá Breuer no estaba ni enterado, tal vez. Claro. Pero es evidente que sí. Claro. Una vez que uno ve eso y va a leer Estudios sobre la histeria, me dice, che, Anao tiene razón, es verdad. Qué loco. Sí, es el ejemplo que trae Lacan, ¿no? Y bueno, quiero decir, Breuer en ese punto es pre-psicoanalítico, no tiene por qué pensar en esas cosas, o sea, no las tenía por qué pensar, ni se le ocurrió tal vez que eso iba a ser relevante. Pero para nosotros ya sabemos que sí. Y yo no creo, excepto que uno crea que haberse analizado depura uno de desear, o que uno puede dejar su deseo de lado y agarrar su inconsciente y utilizarlo como un violín, dice Lacan, es una ironía, porque justamente el inconsciente es aquello de lo cual no puedo disponer, es la definición propia de inconsciente. Entonces hay que tener en cuenta que eso participa, ¿no? Los modos de participación, de implicación, por parte de aquel que interviene sobre un objeto, cualquiera sea, me parece que son muy importantes pensarlos. Bueno, o sea, sería estar advertido
de que puede estar participando el propio, o sea, de que va a estar participando el propio deseo y no forcluirlo, digamos, no dejarlo fuera de lo que uno considera como lo que constituye el caso. No, claro, porque uno puede estar de acuerdo, quiero decir, la idea de Lacan me parece una idea súper piola, en la lista, ¿no? Las tres faltas de la lista, ¿no? Del ser, dice Lacan. ¿Cuáles eran? No me acuerdo. Sí, los tres pagos del analista. Del ser, bueno, me estoy olvidando de uno y de la persona. Se me fue uno ahora. Bueno, no importa. Pero quiero decir, está bien, uno paga con su persona, pero nuevamente, la pregunta que surge es ¿cómo hace uno para pagar con su persona? Ahí viene el problema de la formación de analista. Entonces, la respuesta puede ser, bueno, me analizo y luego pago con mi persona, o la respuesta es, me analizo, eso sirve, claramente. Nuevamente, depende con quién, también, en función de la teoría que uno tenga, pero supongamos que uno dice, sí, esta práctica a mí me va a servir para poder identificar estas cuestiones, para poder leer un poco lo que me atraviesa de un modo más cercano, estar más atento a eso, estar más advertido, todo eso. Pero sin embargo, no creer al mismo tiempo que uno está completamente depurado, uno tiene una especie de pureza neurótica. Claro, si uno cree eso ya cagó, digamos. Para mí ya cagó. Y aparte, lo que tiro este chiste siempre, pero creo que es un chiste entre broma y broma, la verdad se asoma. Nosotros conocemos a grandes psicoanalistas, teóricos impresionantes, grandes formadores que están súper chapa, sí. Están recontra súper chapa. Sí. O sea, quiero decir que no. Uno dice, bueno, o sea, evidentemente no están del todo curados, ¿no? Totalmente, sí, de poder ser muy capo teóricamente o incluso ser muy buen analista, ¿viste? No quita que uno pueda estar muy chapa y ahí, además de los niveles de chapa a los que uno puede llegar, todos tenemos nosotros nuestras cosas re neuróticas y en proceso, ¿viste? Porque a veces se genera esa idea como de que el analista tendría una vida perfecta o no tendría nada que resolver, ¿viste? ¿Vos decís que hay alguien que cree eso todavía? No sé si hay alguien que lo cree. Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que lo cree. No, ahora me ha pasado, digamos, ¿no? En la experiencia con pacientes o qué sé yo. No sé si todavía se cree. Creo que ya divulgamos bastante como para que no se crea tanto. Además, la gente que se analiza conmigo por lo menos ha visto mis videos y ve que tengo lapsus todo el tiempo y que me olvido lo que tenía para decir. Pero sí. Es muy interesante todo el tema que gira alrededor de eso, ¿no? De el deseo del analista al interior del caso, de la transferencia pensada en esa dirección, creo que puede avispar a mucha gente, digamos, a empezar a pensar, digamos, en esa línea como para no caer en algunas posiciones. Bueno, pero diciéndolo así, tal como salió la charla ahora, que se ve que ambos estamos también muy convocados por el tema, quizás podemos decir que la escuela y los cursos que estamos proponiendo tienen un poco el espíritu de que las personas que vayan a ejercitar el psicoanálisis puedan aproximarse más o puedan estar más, puedan posicionarse mejor en ese lugar que para nosotros es, desde unos sentidos, el psicoanalista, que es la posición de alguien que, lo voy a decir en estos términos en este momento, pueda alojar la otredad y pueda leer esa otredad siendo, bueno, el término me gusta a mí es el derridiano, ¿no? Un poco así como un poco bueno, es un poco injusto decir que está de moda, pero la verdad que en psicoanálisis mucho todavía no se usa, pero es el de hospitalidad, ¿no? Ser hospitalario. Y creo que hay herramientas del saber, bueno, no quiero decir ni teóricas, quiero decir, herramientas del saber, lecturas, experiencias que nos pueden acercar a ese lugar, claramente. Sí. Yo estoy convencido de eso. Sí. Que no tiene nada que ver con que uno no tiene solamente que ver con que uno se analice. Sigue siendo fundamental, indudablemente,
Sí. Pero también hay que ver la experiencia de cada quien. Yo, por ejemplo, he pasado por varios análisis. No tengo esa experiencia de 15 años de análisis con la misma persona. Y particularmente en mi situación, en la cual yo no participo de ninguna escuela y nunca pensé en mi posición de analista como hacer el pase o eso, si bien puedo leer modificaciones en mí, ¿no? Y como haber trabajado varios aspectos, varias veces, me cuesta decir que yo terminé mi análisis, ¿me entendés? Esa es una re buena pregunta, sí. Yo te iba a decir que no sé si conozco a alguien que pueda decir con certeza, por lo menos, terminé mi análisis, ¿viste? Como a lo sumo uno puede decir, creo que terminé el análisis porque... No te quiero interrumpir, pero porque no siento la capacidad de armar transferencia con alguien más, de investirlo con ese lugar de sujeto supuesto saber y viste o qué sé yo, pero es muy difícil de dar garantías de eso si existe, viste, como ese fin de análisis, ese animal mítico que tenemos en el psicoanálisis. Bueno, quiero decir, existe en la medida en que es una práctica que se hace. Y muchas personas la llevan adelante, dan sus testimonios. En ese punto uno diría, existe, pero yo no estoy tan seguro de que eso sea una gran idea, especialmente en nuevamente las consecuencias que eso tuvo. Sí me parece súper interesante la idea de que alguien dé testimonio de su análisis y que ese testimonio esté armado tal como lo armó Lacan, que está muy bueno, que es que un tercero va a testimoniar del análisis de uno. Hay como una especie de pase de mano en torno al testimonio que es súper interesante, ¿viste? A mí me ocupa más en la cuestión freudiana de hacer un refresh, ¿viste? Que Freud dice... No, yo digo Freud dice, pero después no me acuerdo ni dónde. Pero sí. Estoy casi seguro que Freud sostiene que, bueno, uno hace un análisis didáctico, creo que lo plantea así, sí. Y luego, de cada un tanto tiempo, vuelve a la lista para seguir trabajando las cuestiones que quedaron sin trabajarse, ¿no? Doy fe que lo dice en análisis terminable e interminable. Claro, bueno. A mí me suena más esa idea. Sí. Me suena más esa idea que uno, sigue trabajando y cosas que uno les tiene que dar 1.000.000 de vueltas, ¿viste? Sí, esa idea freudiana está buenísima, ¿no? Como de que uno terminaría el análisis, pero ¿qué sería que un análisis termine? Él dice que no vuelvan los síntomas o el padecer neurótico. Bueno, a veces es producto del azar, de que justo en la vida de la persona nada desequilibró el conjunto de fuerzas, porque así lo pensaba Freud, que hacía que eso se mantenga estable, ¿viste? Sí. Sí, creo que es muy importante pensar el fin de análisis en el sentido de hacia dónde uno se dirige. Quiero decir... ¿En qué sentido? Bueno, porque si uno no sabe bien a dónde se dirige, la verdad que una práctica se vuelve demasiado confusa. Si uno no sabe qué es lo que quiere. Uh-huh. En el sentido de hacia dónde vamos con esto, ¿no? Y ahí hay algo de las teorías del fin de análisis que me parece que están bueno discutirlas. Me parecen buenas discusiones. O sea, no me parecen banales en ese sentido. Sí encuentro en la práctica, en la realidad, en la empiria, que no es un problema muy relevante para las personas que son analistas. La verdad que la mayoría de las personas que yo conozco que trabajan como psicoanalistas no terminaron su análisis en un sentido formal, no dieron testimonio del pase, nada de eso. O sea, sí se analizaron mucho tiempo, trabajaron sus asuntos, le dieron algunas vueltas, tuvieron su experiencia también con distintas personas. Claro, porque además yo creo que hay una diferencia entre lo que es un fin de análisis para un paciente que no va a ser analista, que viene a resolver algo de su vida y que cuando más o menos siente que funciona prescinde del análisis porque ya no tiene esa motivación de ir todas las semanas o con la frecuencia que vaya, porque el motivo de consulta se solucionó, vamos a decirlo de forma simple. Eso para mí es un fin de análisis, pero después está el fin de análisis que vos decís y que estuvimos discutiendo toda esta charla, que es como el que garantizaría que el sujeto se convierta en analista, que es ese animal mítico que es muy difícil de ponerle el dedo y de crear un dispositivo que pueda dar fe de ello, que termina con la frase de autorizarse de sí mismo. Bueno, hay un montón de gente que lo cree, que lo practica, sí, que lo ejerce.
son teorías y son prácticas, está todo bien. Nosotros le encontramos nuestros problemas a eso. Ujú. De hecho, el problema que le encuentro es lo que venimos hablando, que es que eso creo que se correlaciona con el hecho de que hay muchas cosas en las prácticas de los analistas que se dejaron de pensar en función de eso. Suponete, una cosa que a mí se me arma también para pensar estas cuestiones, la formación de analista, uno se pregunta, bueno, ¿qué leer? ¿No? Bueno, nosotros tomamos una decisión al respecto de qué temas queremos dar, qué temas queremos discutir y qué cosas nos parecen importantes a nosotros para los practicantes de psicoanálisis. Listo. De hecho, quizás lo vamos a ir hablando esto. Pero después está el asunto, por ejemplo, de cómo leer. Que para mí es una pregunta fundamental. Quizás más importante de la pregunta de qué leer. Me gusta más. ¿A qué te referís? Ya me gusta cómo suena, digamos. Creo entender a dónde va, pero ¿dónde? ¿A qué te referís? Bueno, que me refiero a que tengo la impresión de que uno de los problemas que tenemos los psicoanalistas lacanianos es cómo encaramos la lectura de los textos canónicos. Creo que es un re problema ese. Creo que la entrevista, la charla, la conversación que tuvieron con Jorge la otra vez, me parece que vos mencionaste, Mati, el tema de la frase de Lacan, hagan como yo, no me imiten. Creo que lo dijo Jorge. Sí. ¿Fue Jorge? Sí. Hay me parece espectacular esa frase. Me parece espectacular, muy lacaniana, muy audaz, muy inteligente. Sí. Que me parece que lo que justamente Lacan dice ahí es hagan como yo, no me imiten, es decir, no lean lo que yo... Quiero decir, no traten de descifrar lo que yo dije, sino que hagan como yo. Es decir, traten de producir. Mira, ese punto me encanta y que retomo algo que no dije, pero que pensé cuando empezaste la charla hoy, que dijiste que algo de la formación analítica tiene que ver, bueno, con la lectura y con la producción dentro del psicoanálisis. Eso yo nunca lo había escuchado. Me pareció grosso que ubiques eso, porque es cierto, o sea, es una postura teórica y ética distinta, pensar que forma parte de la formación la producción del analista. Nos hace pararnos ante la teoría de una forma muy distinta. Sí, el espíritu de Freud, el espíritu de Lacan, más allá de lo que leyeron, era el modo en que se vincularon con sus lecturas. Que primero era una actitud muy audaz, muy creativa, muy innovadora, muy incluso desfachatada, porque vos seguramente sabrás cómo lo criticaron a Lacan. Un hegeliano lo critica a Lacan por cómo leyó a Hegel, un matemático critica a Lacan por cómo Lacan leyó la matemática, no sé qué. Bueno, sí, es una pavada total, porque es evidente que siempre va a haber alguien que diga, ay, yo lo leí mejor. No tiene ningún sentido ese debate. El punto para mí es ese espíritu de tratar de tomar conceptos, tratar de ver qué se está pensando, de cuáles son los problemas de la época, para producir, para inventar cosas. Lo hicieron tanto Freud como Lacan. Son tipos que se animaron a inventar. Y nuestra actitud, en general, suele ser la de intentar ver dónde está la verdad en Lacan o dónde está la verdad en Freud. Entonces, leemos, suponete, yo no quiero decir que está mal esto, porque está bien, quiero decir, pero suponete topología de los años 30. Suponete. Pero Lacan no leía topología de los años de 1880. Lacan leía lo que estaba en el momento saliendo. O sea, el chabón leía los libros que salían al momento. Claro. Leía Hegel, leía Platón, etc. Pero además estaba actualizado. Sí, claro. O sea, se robaba conceptos de ciencias que estaban ahí. Bueno, la lingüística, ¿no? Levi Strauss, Jacobson, tipos que trabajaban, incluso amigos de él. Pensaba con ellos. Nosotros estamos, hay que admitirlo, me parece un poquito, hay como una posición a la hora de leer muy, una cosa media religiosa que tenemos un poco en la lectura. Eso en el lacanismo es tremendo. Que repito, no me parece para nada mal, porque cuando uno quiere estudiar un autor con seriedad, uno quiere decir, yo quiero estudiar Lacan y yo quiero saber bien qué dijo Lacan y cuáles fueron sus avances. Y bueno, sí, está bien. Claramente hay que tratar de seguirle cuáles son sus lecturas, cuáles eran las discusiones de época, por supuesto. Pero bueno, ahí no se acaba, eso es lo que yo, no se acaba solamente el psicoanálisis ahí.
No, totalmente. Y yo creo que ahí coincido con Reiter, ¿viste? ¿Vos llegaste a ver esa charla que él dio que se llama Fugitivo del Lacanismo? Sí. De hecho, leí un artículo que escribió él. Es buenísimo. Y que habla como de que ese efecto religioso que se genera alrededor de la teoría lacaniana o de la enseñanza lacaniana o como querramos llamarla, en un sentido es, vamos a decir, responsabilidad o culpa nuestra, digamos, de sus discípulos o qué sé yo, pero por otro lado también es parte del deseo de Lacan de generar ese efecto, o esa es la hipótesis de George en ese punto. Esto es criticable y debatible y preferiría que George lo argumente, pero lo que a mí me hizo pensar, digamos, lo que dice, que me parece que es así, es que el estilo de Lacan, tan ambiguo, barroco, confuso, que dice cosas contradictorias en diferentes lugares y que nunca las pone juntas y dice, bueno, yo sé que dije esto contradictorio, como haría Freud, por ejemplo, en la mayoría de su obra, sino que uno puede dar cuenta de que es así, pero uno lo tiene que leer esa contradicción. Genera el efecto de uno nunca poder estar seguro de qué es lo que dijo, y como uno nunca está seguro de qué es lo que dijo, tampoco es tan fácil debatirlo, porque cuando uno debate con alguien, uno tiene que entender qué es lo que está diciendo la otra persona y decís, bueno, vos decís esto, ok, yo pienso que tenés razón, o pienso que no, o pienso que parcialmente tenés razón. Entonces genera el efecto de antes de debatirlo, decir, no sé si lo puedo debatir porque no estoy seguro que dijo. Yo tengo la impresión de que Lacan no creía, tal como lo creía Freud, y esto también es para polémica con algunos colegas, en el poder de la argumentación. El poder de la argumentación en el sentido clásico del término, me refiero de el debate argumentativo más clásico, al estilo freudiano. Me parece que Lacan tiene un estilo de persuasión, un estilo de presentación de sus ideas distinto, que no me parece para nada peor, sencillamente me parece distinto, porque es cierto que hay que pensar seriamente acerca del poder de la razón a la hora de lo que significa que algo se imponga como una verdad. Es recontra debatible que se trate que una verdad se transforme en verdad sencillamente porque es más poderosa argumentativamente, ¿no? La verdad que no funciona así, ¿no? ¿Cómo? Repetime, perdón. Bueno, que al menos de que lo que yo puedo entender, o al menos mi postura en torno a lo que es la producción de conocimiento y las ideas que se transforman en verdaderas, quiero decir, en paradigma en términos de Kuhn, no se transforman solamente en verdad porque son más poderosas en relación a su fuerza argumentativa. Hay otros factores que influyen, digamos. Por supuesto. Sí, obvio que sí. Obvio que sí. Entre otras cosas que influyen es el poder de convencimiento, sí, entre otras. Si te cae mejor, qué sé yo, hay un montón de cosas que pueden sí, influir. Incluso el modo, por ejemplo, el modo ensayístico de presentar ideas, o no tan argumentativo en el sentido clásico, también puede tener una gran fuerza persuasiva, puede dar cosas que pensar, puede dar cosas que imaginar. Lacan es un tipo que a todos nos ha seducido en su modo de presentar las ideas, muy innovador. Sí, claramente no tiene estilo freudiano de argumentación, ¿no? Claramente. Sin embargo, él dice que él da el debate de las luces. En algún punto Lacan también se plantea como alguien que plantea de un debate, y sí, por supuesto, porque no es tiene también una parte de lo que él considera una gran potencia y fuerza teórica, que para mí sí la tiene. Esto es un lío, estos temas. Pero está bien, porque hay que problematizarlos, porque no son tan sencillos, ¿viste? No es. A mí, al menos, yo no me gusta cuando alguien me dice, no, es evidente que la matemática, al ser una ciencia dura y formal y al prescindir de las ambigüedades, es más útil para el psicoanálisis. No me convence. Del modo que no me convence que la poesía es la única verdad, al estilo Cerati, y que entonces el modo de llegar a la verdad es por medio de la poesía. Tampoco me convence del todo.
O sea, me parece que bueno, depende de qué cosas uno esté pensando, cuáles sean sus problemas, ¿viste? Ese es un buen punto, claro. ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cuáles son los problemas? Sí, con los que uno se enfrenta. Por ejemplo, los psicoanalistas de nuestra generación, por decirlo así, nos hemos enfrentado a un problema con los cuales no se enfrentaron todos los psicoanalistas que vinieron antes de nosotros, que es a discusiones en torno a las posiciones sexuales, el género, Totalmente. las identidades. Eso es increíble de esta época. Está claro que para nosotros eso representa, al menos debería representar una inquietud. Deberíamos preguntarnos un poquito, che, ¿qué pensamos al respecto? ¿Qué posición asumimos? O sea, sería muy necio decir, bueno, no, eso a mí no me importa. Bueno, forma parte del... Primero de la discusión teórica de lo que se respira hoy en día, pero además también de lo que se da en la clínica, porque en la clínica Claro. cada vez más vienen ese tipo de Sí, claro. problematizaciones. Sí, claro. Otra cosa que para nosotros es importante, y de paso lo menciono también en la escuela, es Emi Exposto, que es otro colaborador, otro docente que invitamos, que va a dar una materia que está vinculado a los vínculos entre lo psíquico y lo político. Como también, es decir, me parece que para nosotros es relevante pensar los problemas típicamente llamados psíquicos de cada quien, y los vínculos con la política, me parece bien entendida como los modos de existencia, los ideales y las exigencias de época, los modos que tienen que ver los modos de reproducción política y económica con las subjetividades. Me parece que para todos nosotros también son cuestiones relevantes, porque creo que todos vinculamos, esto es súper amplio, pero hay puntos que se puede establecer una distinción, que es los vínculos entre historicidad, modo de vida y sufrimiento, y estar atento a esos problemas, ¿no? Entonces ahí es otra cosa que nosotros dijimos, bueno, esto es importante también que lo pensemos, ¿no? Claro, sí. Hay también en la serie de autoras y autores también pensando los problemas desde ahí, todo el giro afectivo, por ejemplo, ¿no? Que se da en la filosofía, donde hay intelectuales, pensadores y pensadoras pensando los afectos. ¿Qué piensan de los efectos? Bueno, suponte, por decir algo, Sara Ahmed y ¿no? toda su discusión en torno al imperativo de la felicidad, ¿no? Ah, ese es un temón. Claro, digo, uno siente, al menos así como afectivamente, que hay algo de eso que para mí es relevante, ¿no? Es relevante porque son discursos que nos atraviesan y que plantean casi como un punto de inicio y de llegada hipotético, digamos, al que uno podría aspirar, que en un sentido es inconsciente, porque uno lo asume como un dato incuestionable, digamos. Sí, totalmente. Sí. Así que hemos hecho nuestra lección en relación a lo que nos parecía importante transmitir y cómo creemos nosotros que esto, ¿no? Que un practicante de psicoanálisis puede mejorar su práctica. Con esta aclaración, mejorar su práctica no significa ya está, se recibió en la lista, ¿me entendés? No, mejorar su práctica. Seguramente otros años, creo que es otro espíritu, algo del espíritu que tiene la escuela, que es que nuestra idea creo que es, ojalá si la cosa funciona y la gente nos acompaña y se suma al proyecto, el año que viene presentar otras cosas. Claro. Presentar otros problemas y también alternativamente, no solamente en el curso, sino invitar gente que a nosotros... amigos, amigas, colegas que a nosotros, digamos, bueno, a la que a nosotros nos parece que quizás sea importante repensar para ser un mejor psicoanalista, ¿no? A mí me encanta ese espíritu y que se vaya moviendo, que haya habiendo movimiento, porque justamente tiene que ver con el psicoanálisis en devenir, que nunca termina de devenir y que va mutando, ¿no? Y que va generando producciones y pensamientos que pueden estar más o menos cerrados, pero que más o menos van acercando el bochín para mí, ¿viste? A cierto punto, o hay ideas que son interesantes. Y ojalá que vaya bien, yo creo que va a ir bien. Ya de paso le agradecemos a la gente que ya se sumó, que ya hay varias personas que se sumaron y tuvimos muchos interesados. Sí, muchísimas consultas, preguntas, gente ahí dándonos los saludos, la buena onda. La verdad que muy buena onda, muy buena onda. Demasiado buena onda, así que agradecemos mucho eso. Y bueno, nada, pienso que va a estar buenísimo. Así que bueno, dejamos acá, ¿te parece? Dale, sí, ¿Cómo me estás? parece muy bien.
Bueno, seguiremos en más con este ciclo de charlas. Veremos quién charla la próxima vez. Bueno.